las 7 de la mañana, 10 minutos, estamos saludando al hoy senador de República, al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bienvenido a Caracol, señor presidente. Buenos días, doctor Darío. Me saludo a usted, a todo el equipo periodístico que lo acompaña y a todos los oyentes, y muchas gracias. No, señor, a usted, si usted hubiera sido el presidente Santos el 2 de octubre y hubiera perdido el plebiscito, ¿qué hubiera hecho? Yo no hubiera negociado esas 297 páginas, Darío. Mire, uno de los debates de la campaña del no, y tal vez tuve oportunidad de explicarlo allí, que con sus compañeros fue, bueno, pero si es que Uribe quería lo mismo. Dije, no, mire, nosotros hicimos todos los intentos posibles por la paz, por el acuerdo humanitario, pero con unas condiciones. Yo no habría sido capaz de firmar el contenido de ese acuerdo, Darío, se lo digo de todo corazón. Sí, presidente, y si hubiera perdido el no, ahora, ese 2 de octubre, ¿cuál era su plan B? Si hubiera perdido, pues, la verdad es que yo nunca pensé eso, porque, por ejemplo, una de las cosas que se dice, no, es que aquí sí están refrendando con el pueblo colombiano los acuerdos, que Uribe y los paramilitares no los refrendó. Sabe que yo nunca pensé en refrendaciones, porque como no negociamos la agenda nacional, no negociamos la Constitución. Por ejemplo, ese acuerdo que nos permitió a nosotros desmovilizar 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros, eso fue fundamentalmente una acción de la política de seguridad democrática, y lo que yo llamaría esa ley, la ley de justicia, paz y reparación, eso consagra lo que yo llamaría una especie de sometimiento a la justicia atípico. Por eso no se refrendó, y le confieso, no pensé en la refrendación, justamente por esa razón. Entonces me sorprende usted, si yo le dijera cuál era el plan B de haber perdido un plebiscito, yo le estaría improvisando e inventando, porque nunca me pasó por la cabeza. O sea, usted siempre pensó, presidente, que el no se iba a imponer en el país. Ah, no, ahora sí, no, señora. No, frente a lo de ahora no. No. Cuando me preguntan eso, mire, yo no hago vaticinios, nunca los he hecho en elecciones. Me preguntan, está muy mala la encuesta, ¿qué va a hacer? Trabajar para mejorarla. Está buena, hacer lo mismo para no dejarla afectar. ¿Y qué veíamos nosotros? Unas encuestas muy adversas, usted recordará, pero yo sí veía mucha posibilidad, veía mucha ciudadanía que nos acompañaba, y le pusimos mucho cuidado. Por ejemplo, yo le puse inmenso cuidado a esa entrevista que ustedes me hicieron en la básica. Dije, Espíritu Santo, ilumíname, porque esta es una oportunidad definitiva. El día anterior yo no hice campaña, no salí, pero me senté 10 horas a atender entrevistas de emisoras de todo el país, inclusive algunas encadenadas. Y por la noche hice un Facebook Live de 1:40, y llegó a tener más de 4 millones de vistas, y nos parecía que uno no sabía. Yo veía pues muchas personas escépticas por las encuestas, etcétera, pero uno veía también muchas personas preocupadas por los acuerdos con la intención de votar no. Entonces, la verdad es que lo que se hizo fue trabajar intensamente, y le tengo que confesar que la oportunidad que ustedes me dieron en la básica ayudó mucho. Sí, yo antes de irme para un viaje que era absolutamente impostergable, porque estaba previsto un compromiso desde el mes de abril de este año, le di instrucciones a mi equipo y en particular a Luis Carlos Vélez, y le pedí que lo llamara y que tratara de concertar esa entrevista con usted. Y me alegro mucho que usted haya tenido también la gallardía de haber estado aquí en nuestros estudios con mis compañeros. Escuché la entrevista en el link que tuve, y por eso lo hemos vuelto a llamar, presidente. Y también esta madrugada, cuando venía para Caracol, le pedí a mi Dios que me iluminara.
Con todo el respeto que usted me merece, señor presidente, yo simplemente quisiera preguntarle, le voy a recordar lo que usted, el 3 de octubre del año 2006, dijo en una conferencia de prensa que tuvo la participación o la interlocución de Juan Gosaín, según lo recuerda y lo trae a colación el columnista Daniel Coronel de la revista Semana. Todo colombiano que aspira al acuerdo humanitario, en el fondo del corazón tiene la ambición de que el acuerdo humanitario sea un escalón hacia la paz. Entonces, por eso es prudente y aconsejable, al hablar de acuerdo humanitario, también hablar de acuerdo de paz. Dijo también en esa entrevista, en su propia voz, pues que la ley de justicia y paz era insuficiente para lograr un acuerdo de paz con la guerrilla. Seguramente un acuerdo con el ELN, con las FARC, va a exigir unas normas mucho más benignas que las que están en la Ley de Justicia y Paz. En la Ley de Justicia y Paz no se reforma el impedimento constitucional para que personas que estén condenadas por delitos distintos al delito culposo o al homicidio, al delito político o al homicidio culposo vayan al Congreso. ¿No se oponía usted a la elegibilidad de los guerrilleros en ese momento y además apoyaba que un acuerdo de paz modificara la Constitución? Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. Incluso habló de la necesidad de que la amnistía y el indulto cobijaran incluso a los autores de delitos atroces. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Seguramente en un acuerdo de paz con las guerrillas eso habrá que llevarlo a un texto constitucional. Y seguramente hay que anticipárselo al país. Los paramilitares pedirían que se les extienda por principio de favorabilidad el beneficio que conceda esa norma constitucional. En ese momento, hablo del 3 de octubre del año 2006, no reclamaba la entrega de armas de la guerrilla, usaba el mismo término dejación que tanto se ha criticado. Entonces, hablar de eso con la condición de la previa dejación de armas no le hace daño al país. Además, un punto bien importante, ¿por qué yo hablo de esos temas? Porque el gobierno tiene la misma firmeza para mantener la seguridad democrática que la apertura para buscar acuerdos de paz. Eso fue lo que saqué de la revista Semana y de las voces que presentó Daniel Coronel. Uno tiene, por supuesto, no faltaría más derecho a cambiar de opinión. ¿Qué lo hizo cambiar tanto sobre el mismo conflicto y los mismos actores? A ver, Darío, primero, eso no necesitaba usted ir a la fuente de Daniel Coronel, periodista que fue socio del narcotráfico y no ha sido investigado, sigue en la impunidad, y que se ha dedicado a buscar cómo maltrata a mi familia y a mí. Ustedes en Caracol repitieron mucho eso durante la campaña del no, y tuve la oportunidad de contestar. Primero, yo hice 26 esfuerzos por el acuerdo humanitario y siempre puse lo que se llamaba los inamovibles. Segundo, siempre di la oportunidad de que se hablara de paz. También puse los inamovibles. Por ejemplo, cuando llegué a la presidencia habían dos procesos en ciernes. Uno con los paramilitares a través de la Iglesia Católica, otro con el ELN a través de Cuba. Luis Carlos Restrepo hoy injustamente en el extranjero por persecución de la justicia hizo esfuerzos con ambos y se exigió que tenía que haber un cese de actividades criminales con verificación y con concentración. ¿Sabe por qué no se adelantó el proceso con el ELN? Sí, señor. Porque no aceptó eso. Vamos a las armas. Yo siempre dije lo siguiente: hay un cese de actividades criminales, se concentra, se verifica ese cese de actividades criminales y la entrega de armas puede ser cuando se haga el acuerdo. Decía yo, el afán es para concentrarse
el cese de actividades criminales, la verificación y la entrega de armas es el punto de llegada. Entonces, lo que aprende uno es que en el lenguaje histórico, la dejación de armas no necesariamente se entrega. En lo nuestro, por eso fuimos en este proceso con la FARC muy cuidadosos en decir que se hablara de entrega de armas, porque una cosa es que ellos dejen de utilizarlas y las mantengan, y otra cosa es que las entreguen. Le hago absoluta claridad, nosotros siempre dijimos, durante la concentración no necesitan entregarlas, al firmar el proceso sí las tienen que entregar. Ese era el alcance nuestro y lo hemos aceptado, y por eso le aprobamos a este gobierno con una serie de condiciones las zonas de concentración. Vamos a la elegibilidad. Yo siempre discutí ese tema, Darío. De pronto tuve muchas discusiones. Y ese video ustedes lo tienen y usted lo sacó mucho en campaña. Yo lo hice a título de discusión. Eso era una discusión de todos los días. De pronto, cuando digo habrá que reformar la Constitución, mi equivocación fue esa y haber dicho habría que hacer estas reformas. Yo estaba siempre hablando en tema hipotético. Entonces, esa explicación la di siempre en la campaña del no, porque es que Uribe iba a hacer lo mismo. Es que Uribe iba a hacer lo mismo. Y cuando llegó el momento en que insistan tanto, no se preocupen. Entonces, si me equivoqué, perdónenme. Ofrezco excusas, no van a cometer ustedes el error en que finalmente yo nunca incurrí. Eso se tuvo siempre en discusión, pero nunca se aceptó, Darío. Presidente. Inclusive vamos a esto. Sí, señor. El tema de la... Vamos a hablar de dos temas, la elegibilidad y el tema de la amnistía. La elegibilidad. Nosotros lo que hemos dicho en estos días es aprueben el marco para la paz. El marco para la paz amplió la elegibilidad política en relación con la Constitución del 91, pero la excluyó de los delitos de lesa humanidad. Nunca pasó por mi mente extender la elegibilidad a los delitos de lesa humanidad. El marco para la paz, cuando usted lo compara con el texto original de la Constitución del 91, amplía posibilidades de elegibilidad, pero dice en los delitos de lesa humanidad está restringida. Vamos a hablar de el delito de lesa humanidad. Hoy estoy incluso convencido que ni una asamblea constituyente podría dar esa impunidad total. Para hacerlo, tendría que retirar a Colombia de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que exigen sanciones severas para los delitos de lesa humanidad. Más aún, creo que ni retirando a Colombia esos dos estatutos se podría dar estabilidad jurídica con esa impunidad, porque en los países empieza a crecer una tesis que se llama la jurisdicción universal. Llega alguien a un país y le dicen, usted es responsable de este delito atroz, sí, pero no lo cometí aquí. Este país, no soy ciudadano de este país no tiene con mi país tratado, y le van a decir, pare, en este país opera la tesis de la jurisdicción universal. Hoy estoy más convencido que la impunidad al delito de lesa humanidad es una impunidad que no prospera, además del mal ejemplo. Afortunadamente, yo después de todas las discusiones nunca acepté eso, y finalmente, porque una vez que Uribe le dio impunidad a los paramilitares, primero yo no les reformé las reglas de elegibilidad política, no les di elegibilidad política, no les creé el partido, no les di los privilegios que le ofrecen ahora al partido de la FARC. Segundo, me criticaban mucho, hombres que no van a la cárcel sino entre 5 u 8 años, y los cabecillas. Esos mismos críticos dicen hoy que la FARC no debe tener sanciones severas, los cabecillas, por los delitos de lesa humanidad. En fin, de pronto esa entrevista pongan en el peor de los casos. Yo la propuse siempre en un tema hipotético y no fue la única. Sí. Y me gustaría más
haber oído eso como fuente de Darío Arizmendi que como fuente de Daniel Coronel. Esto es, mi espíritu tranquilo se perturba cuando me mencionan la persona de Daniel Coronel, que no debería estar en los Estados Unidos trabajando, sino que debería estar en la cárcel por sus vínculos con el narcotráfico. Presidente, usted habla de que hizo 26 esfuerzos a través de distintas instancias, la Iglesia y demás. Con el ELN y con la FARC no se pudo. No vale la pena por la paz de este país hacia el futuro, de sus hijos, de sus nietos, de las nuevas generaciones, para evitar otros 300.000 muertos, para evitar cerca de 8 millones de desplazados en más de 5 décadas. Yo humildemente le pido, y no soy nadie para hacerlo, que por favor medite. Es que el momento de Colombia en este momento es tan grave, tan delicado, que a veces la paz debería estar por encima de la justicia, así sea la transicional. Y para eso se han diseñado el mecanismo de la justicia transicional, que según es una controversia muy grande, no significa impunidad total. Justa en esa última parte estamos de acuerdo, Darío. La justicia transicional no significa impunidad total, y no quiere decir que haya que ejercerla por fuera de las instituciones. Son puntos que nosotros hemos dicho. Por ejemplo, yo creo que el acuerdo inicial de La Habana, en las 297 páginas, tiene una impunidad total, que da mal ejemplo. Mire el problema de este país, que anoche lo mirábamos en el Senado. Aquí, fuera de los 5.700 integrantes de la lista que ha pasado la FARC, anoche hablaba el fiscal general de 2 estadísticas de coca, y en una de ellas, y lo cito a él como fuente, decía que el país se está acercando a las 200.000 hectáreas. ¿Usted se imagina la criminalidad que gira alrededor de eso? Se habló anoche en el Senado por parte de la Fiscalía de más de 3.000 bandas de narcotráfico. Súmele a eso disidentes FARC, súmele a eso todo el problema urbano, drogadicción, microtráfico, etcétera. A mí me parece que la impunidad total genera mal ejemplo, además de inseguridad jurídica. Nosotros hemos dicho que nos parece muy grave que al narcotráfico se le trate como delito político, que los otros delitos que se reconocen y entonces le dan impunidad total, que a los otros delitos que reconocen como delitos de lesa humanidad, reclutamiento de niños, 11.700 niños reclutados, 6.800 mujeres violadas, etcétera, que a esos delitos les den una impunidad disfrazada, que es la que está en el artículo 60. Yo tuve oportunidad en la entrevista de Caracol de explicar eso, por qué nosotros creemos que es impunidad disfrazada. Y decimos, y es al mismo tiempo esa elegibilidad plena y simultánea que da el artículo 36, etcétera. ¿Qué dijimos nosotros a lo largo de la campaña de Darío? Sí. Nosotros dijimos que es que los del no, que son guerras, claro, ese paramilitar de Uribe, mire, tal cosa. Nosotros dijimos, no, mire, si gana el no, nosotros lo que buscamos es que se reformen los acuerdos. En eso seguimos. Yo voy a entrar a una reunión ahora en Bogotá y a las 9:30 estaré en la conferencia episcopal, donde vamos a ir varias personas del no, a pedirle a los obispos y arzobispos que ayuden a que se hagan unas reformas de fondo. Le digo esto, nosotros, lo que dijimos en la campaña, lo estamos cumpliendo. Nosotros, siempre le dije en la campaña a los del sí, nosotros los del no, también queremos la paz, pero le tememos a estos textos que no la van a generar. Anoche leía yo la conferencia que escribió la FARC con motivo de la conferencia del Yarí, toda la reivindicación de su agenda marxista-leninista, y me daba pánico que no se le da por el futuro de este país, que no se le hagan reformas de fondo a los textos de La Habana. En eso seguimos. Sí. Ahora, es lo que le vamos a pedir a la conferencia episcopal a las 9:30. Sí. Por favor, ayuden a reformas de fondo. Presidente, nos dijo Roy Barreras esta mañana que los contactos que él ha tenido con el expresidente Pastrana, a través de Camilo Gómez, con el Marta Lucía Ramírez, con muchos sectores conservadores y otros líderes del no, porque todos los del no se puede decir que pertenezcan al centro democrático, es una opinión,
habían sido muy bien recibidos y que las cosas en esa mesa de diálogo que instaló el presidente o que creó el presidente iban muy bien, incluso las conversaciones con sus representantes y voceros. Ese reporte también lo tiene usted. ¿Puede el país esperar que al término de esas consultas y de ese tire y afloje vamos a encontrar un punto coincidente para lograr un consenso nacional? Darío, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo. Quiero repetirle algo que dije en el Senado de la República el pasado miércoles. Nosotros insistimos en un pacto nacional para reformar los acuerdos. Si eso se da y el gobierno decide implementarlos a través del Congreso, nosotros ayudamos. Algunos han dicho, no, pero el debate presidencial y esos precandidatos del Centro Democrático, también hemos dicho. Si esos dos puntos anteriores se dieran, nosotros estaríamos dispuestos a ayudar en esa implementación, separando el tema de lo que se llama el debate político presidencial, porque hay elecciones en mayo del 2018. Hemos pedido otras dos cosas, hombre, que haya un sistema técnico para examinar con cuidado todas estas proposiciones. No quiere decir que, porque alguien dice dilatorio, no, por favor, simplemente que se sienten las personas a mirar, que se dan sentar a mirar técnicamente el tema, que reciban desprevenidamente las propuestas del no. Y alguien decía, no, pero es que los que negocian son la FARC y el gobierno, que no debe haber mesa tripartita, pónganla como quiera. A nosotros nos sirve cualquier esquema donde seriamente se analicen las propuestas. Y yo sí quiero decir una cosa, de todo se ha hablado, hay que insistir mucho en la economía. Cuando yo leo anoche la reivindicación de la agenda marxista-leninista de la FARC, toda esa ideología chavista de ellos, y al mismo tiempo cotejo con muchas normas del Acuerdo de La Habana, digo, cuidado con el futuro económico del país, cuidado con la competitividad, cuidado con la iniciativa privada, con la estabilidad macroeconómica, con la regla fiscal. A eso hay que hacerle reformas, Darío. Y, por supuesto, si usted me pregunta, toda la voluntad de ayudar, claro, nosotros, pero es que además, yo no sé, no tuve oportunidad de contárselo. Nosotros nos reunimos en varias ocasiones con el doctor de la Calle, antes de que el gobierno firmara finalmente los acuerdos. Nunca tuvieron en cuenta ninguna de nuestras proposiciones. Ojalá ahora por lo menos se discutan, se construyan opciones. Esto yo no creo que puede ser de blanco o negro, que uno entregue una propuesta y el gobierno le diga, no, es que es inviable. Hombre, siéntense a construir opciones. A mí me preguntó delante del gobierno el senador Carlos Fernando Galán, ¿cuáles son los puntos, las líneas rojas de ustedes? Y le dije, los valores democráticos. Nosotros no tenemos líneas rojas, sino la necesidad de construir opciones. Presidente, ¿qué opinión le merece el documento de la Corte Suprema de Justicia? El documento lo que le leí ayer a la señora presidenta de la Corte tiene un tema importante. Primero, es importante todo. Segundo, a nosotros nos ha parecido que la justicia transicional debe adelantarse dentro de la justicia ordinaria. Y se lo digo yo, que he tenido diferencias muy profundas con un sector de la Corte Suprema y que he tenido que hacer unas denuncias por lo que considero condenas injustas a mis compañeros. Pero este es un país de instituciones. Yo creo que aquí no se puede despojar a las instituciones de sus competencias. Entonces, primero, hay que superar el error de pensar de que la justicia transicional hay que hacerla por fuera de las instituciones. Se puede hacer por dentro de las instituciones. Segundo, hablaron de un periodo de esa justicia transicional. Yo no sé si esos 5 años de prórroga se deberían considerar o no. Tercero, hay otros temas como la tutela. Me parece que son claros en aquel tema de la revisión de las sentencias. Habría que hablar de todo eso y preguntarles a ellos sobre la doble estancia, etcétera. A mí me parece que ahí hay unos puntos importantes. Por supuesto, si usted me preguntara alguno que le haya generado duda, cuando yo leo que el tribunal,
es la sala que se crea, el órgano de justicia transicional, puede... Tribunal Especial de Justicia, sí. Puede modificarlas, no, pero yo ya es pensando en el esquema que propone la Corte Suprema. Sí. Puede ya modificar las sanciones. Yo diría, hombre, se debería empezar sin esa impunidad total del artículo 60, porque el artículo 60 lo que trae es una impunidad total para lo que llaman delitos de lesa humanidad, porque simplemente decir, bueno, así consideren que es impunidad total, el tribunal lo puede modificar dependiendo de la verdad, etcétera. Yo creo que eso habría que hacerle precisiones y el piso ponerlo de tal manera que haya una sanción que no sea una sanción risible de impunidad total. ¿Qué pasará, señor presidente, si en el proceso de conversaciones de los delegados del gobierno en La Habana con las FARC no logran convencer a las FARC de esos dos inamovibles llegar a una solución acorde que satisfaga las aspiraciones de sectores liderados por usted y por otros que no están de acuerdo por la manera como finalmente se suscribió? ¿Qué puede pasar en Colombia si el gobierno insiste en que ese es el acuerdo, que el presidente tiene las facultades constitucionales para hacerlo y que lo hace porque así se lo ordena la Constitución? La paz. Sí, Darío, mire, voy a cambiar de papel. Usted me pedía ahora la paz, yo también le voy a pedir. Ustedes son muy influyentes. Ayuden a que se hagan unas modificaciones. Si usted me diría, ¿qué pienso yo? Pues permítanme a través de Caracol Básica pedirle al gobierno y a la FARC que hagan unas modificaciones. Decirle a estos señores de la FARC que ellos quieren la paz, nosotros también. Presidente Santos, que él quiere la paz, nosotros también. Que hagan unas modificaciones de fondo. Amemos nosotros el 2 de octubre, que pensamos mucho antes de escribir unas palabras y antes de leerlas. Que mire que el resultado que favoreció al no se tome como justificación para violencia con la FARC, que se proteja a la FARC, se le exija el cese total de actividades criminales, narcotráfico y extorsión. Ayer tuvimos quejas muy serias de que sigue la extorsión por parte de la FARC en algunas regiones de Colombia. Que se les proteja, que cese todas esas actividades criminales. Inclusive hemos propuesto que se les anticipe lo que sería la amnistía que lo permite la legislación actual, simplemente por el delito político, por la sedición o los otros delitos políticos, y que sobre todos estos temas de fondo haya una reflexión. ¿Qué es dilación? No. Nosotros creo que estamos siendo acertados o equivocados, pero estamos siendo consecuentes, coherentes. Las propuestas que se han hecho están a tono con lo que se dijo en la campaña. Entonces déjenme decir, hombre, ¿por qué el gobierno y la FARC no piensan en construir opciones con esas propuestas en lugar de un rechazo automático, de un rechazo in limine? ¿Por qué Darío Arizmendi, que es tan influyente, no ayuda para que se tenga en cuenta la necesidad de incluir modificaciones? Con mucho gusto, presidente, yo recojo su llamado y en la medida de lo posible, y agradeciéndole la valoración que tiene sobre la influencia de Caracol y la vida personal, interpondré los oficios que considere necesarios para tratar de influir un poco en esa dirección. Y yo también le quisiera pedir a usted, con su influencia, su liderazgo, que es incuestionable, su capacidad política de comunicación, ¿por qué no desarmar los espíritus en el lenguaje, sobre todo mantener las diferencias de fondo que siempre ha mantenido con el presidente Santos? Es que son dos líderes que el país necesita en un momento tan crucial, y sé que hay diferencias profundas y molestias y heridas, todas las hemos tenido, pero la parte de Colombia bien vale la pena encontrar, buscar, contribuir a otro camino. ¿No le parece que es hora de que se dejen los insultos? Aló, sí, sí, presidente. Espero que si usted observa todas las entrevistas y los discursos de mis compañeros, ponga los míos, a asumir la responsabilidad personal y los en esta campaña. ¿no? Y los tuites suyos, presidente. Yo creo que
nosotros hicimos una campaña de argumentos, Darío. Hicimos una campaña de argumentos. Yo dije, Espíritu Santo, ilumíname los argumentos y amárrame la piedra. Esto es lo único que me saca, lo único que me ha perturbado es Daniel Coronel. De resto todo lo hemos manejado con argumentos, así lo seguiremos manejando. Usted podrá mirar cómo fue esa entrevista mía en Caracol Básica, en los otros medios de comunicación. Nos dedicamos a dar argumentos. Yo recuerdo, y simpático, algún día escribiré, porque estaba entrando a una universidad en Ibagué y había unos muchachos muy bravos y alguno gritó que lo lincharan, y hombre, todo entra a la universidad, si me van a linchar, línchenme rapidito. Me subí en un muro y empezaron a tirar cosas, y muchachos, tiren argumentos. Me empezaron a insultar y terminen rapidito de insultar, insúltenme, díganme lo que quiera, pero rapidito, para que pasemos a los argumentos. Nosotros procuramos hacer una campaña de argumentos. Ahí están las palabritas que le dirigimos al país la noche del 2 de octubre. Yo llamé a la presidencia de la República a pedir una cita con el presidente, y lo que queremos es que haya unas reformas de fondo. Te insisto, Darío, en el Pacto Nacional. En el Pacto Nacional, la metodología, la que quieran, que complazca al gobierno, a los otros grupos que están en el no. Nosotros nos sometemos a cualquier metodología, que se examinen seriamente las proposiciones del no, se construyan opciones, se reciban esas proposiciones desprevenidamente y no un rechazo automático. Que los señores de la FARC sepan, nosotros también queremos la paz. Lo que les pedimos a ellos y al presidente Santos es que examinen cuidadosamente y permitan construir opciones a las propuestas del no. Presidente, ¿usted estaría dispuesto, yo lo invito también aquí a la cabina, al estudio central de Caracol, a un diálogo cordial con el presidente Santos, a plantear estos temas como dos personas democráticas, civilizadas, que han sido amigos, colaboradores, que trabajaron en el mismo equipo y que estaban trabajando en la misma dirección? Pues hombre, doctor Darío, mire, nosotros fuimos a la presidencia. El día que el presidente Santos nos dio la cita, me preguntó que si iba con varias personas, y yo procuré que fueran los diferentes representantes, discutieron muchas cosas. Nos hemos estado reuniendo con el gobierno, ojalá haya unas reuniones con método para examinar estos temas y rápidamente. Yo no había pensado en lo que usted me dice, pero una discusión de todos estos temas, yo creo que con mucho gusto yo la haría, Darío. ¿Para qué voy a decir que no? Inclusive en la campaña, porque el presidente Santos me escribió una carta, pero cuando ya estaba todo consumado. Y algunos amigos míos dijeron, no, es para ayudar en la implementación. Y hombre, lo que pasa es que esto tiene unas normas tan precisas que la implementación no permite modificaciones ni atenuantes. A mí me da mucho miedo estas 297 páginas. Inclusive le pedimos un debate sobre todos esos temas al presidente Santos y no fue posible. Vea, yo le voy a contar qué compromiso tengo y estoy muy agradecido con ustedes en Caracol. Y esa entrevista que me dieron ayudó porque me permitió a un sector de la audiencia muy importante darle ese día argumentos. Yo tenía hoy una reunión a las 7:30 en Bogotá. Llegué muy cumplido, estoy aquí afuera esperando poder responderle estas preguntas a usted. Y nosotros queremos el acuerdo nacional sobre todas estas materias todos estos días. A cualquier hora estamos disponibles. Ayuden a eso, que nosotros ayudamos. Nosotros también, presidente, estamos ayudando en ese camino por un bien superior y porque yo creo sinceramente que vale la pena. Le agradezco mucho su respuesta positiva a esa invitación. Estamos llamando al señor presidente Santos a ver si hoy o mañana pues referirnos a lo que usted acaba de plantear, y me alegra mucho haber podido conversar de tú a tú con usted, discrepando de muchas de sus apreciaciones, pero con todo el respeto y con toda la tranquilidad. Cuando me invitaron a la básica de Caracol dije, hombre, yo quisiera que estuviera el doctor Darío Arizmendi, porque a mí me da pena ir a sin que él esté. No me siento caballero. Y en esto uno tiene que ser muy leal en la discrepancia. Muy leal, no, absolutamente. Me dijeron, no, él no está, pero él pidió que lo entrevistaran a usted, él sabe esto.
advertí eso y se lo advertí al buen amigo, al doctor Luis Carlos. Espero que él se lo haya dicho, porque yo no quería llegar a Caracol por asalto, sino quería llegar con lealtad en la izquierda. Así es, presidente, yo le escuché, también Luis Carlos me lo contó, yo dije, no, es que además yo soy una circunstancia en Caracol, esto no es un tema de carácter personal, y si yo no hubiera tenido que salir del país, que no tuve alternativas, yo iba a estar presente en la entrevista, y por eso quise, ya estando en Colombia, pues conversar de nuevo con usted, no solamente hoy, sino en muchas otras oportunidades. Darío, muchas gracias, y no utilice, usted es un hombre muy profesional y muy acatado en el país, una trayectoria larga y profunda. Yo creo que usted no necesita como fuente a Daniel Coronel, y de pronto algún día de la vida le voy a recordar cómo usted me ayudó a tener más claridad sobre ese personaje. Muchas gracias a usted, doctor Darío, al equipo de Caracol, a los oyentes. Buen día. Lo mismo, señor, para usted, que haya éxito, que haya suerte en las conversaciones con los voceros y representantes del gobierno del presidente Santos. A nosotros no nos interesa Santos, a nosotros no nos interesa Uribe, a nosotros nos interesa la paz, y tenemos que ser capaces de lograrla, haciendo sacrificios, tragando sapos, concediendo aquí y allá, y ese proceso hay que seguirlo profundizando y lo más rápidamente posible, porque si se dilata en el tiempo, esto se puede llegar a volver inmanejable. El presidente Álvaro Uribe en Caracol.